Votar no es suficiente. Las acciones afirmativas son apenas un paso en el camino hacia la inclusión. Los derechos de las diversidades son derechos humanos. Nosotros, Ciudadanía Disidente y Participación Diversa, la serie del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Acompáñanos a reflexionar sobre el habitar el espacio público y ejercer ciudadanía. En el marco de la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este su podcast Nosotres, el podcast del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para visibilizar la participación diversa y la ciudadanía disidente. Mi nombre es Olga Elizabeth Lucia Huerta y hoy tengo el gusto de encontrarme con dos activistas, defensores de derechos humanos de San Luis Potosí en el ámbito LGBTIQ+. Me acompaña Andrés Costilla. Compañero Andrés, muchas gracias. Mucho gusto, gracias por la invitación y será un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Andrés. Y Paola Pedraza de Mutelas AC. Muchísimas gracias por la invitación, aquí muy contentas de estar participando con ustedes. Ay, estamos bien contentos de recibirles en su casa, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, esa dependencia pública con el nombre tan largote que luego parece que luego muchas personas no ubican, y nos encanta recibir a sociedad civil. Porque definitivamente tiene que ver, ¿no? También a veces parece que no y piensan que solamente organizamos elecciones, pero no. También tiene que ver con el tema de la participación ciudadana, ¿no? Que se atraviesa un montón con lo que ustedes hacen. Y a nosotras, nosotros en esta conmemoración nos parecía importante también retomar lo que hacen ustedes como parte de sociedad civil en favor de los grupos LGBTIQ+, y también como parte de ellos, ¿no? Como tal. Y bueno, no sé, quería hacerles alguna serie de preguntas en torno a su labor que realiza cada una de sus organizaciones, desde sus trincheras, desde las luchas que tiene cada uno, y preguntarles un poquito de contexto para que nuestros radioescuchas sepan, ¿no? Lo que hacen desde los distintos lugares en donde están. Cuéntenme, ¿cómo nacen sus organizaciones y qué los ha motivado a trabajar por los derechos LGBTIQ+? En orden en el que ustedes quieran. Bueno, Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA nace en 1997 como una organización de base comunitaria, y el nombre de Amigos porque en ese entonces éramos varios amigos que nos juntamos ocupados en dar respuesta a esta pandemia del VIH que estaba golpeando a poblaciones, sobre todo de hombres gay y mujeres trans, en el estado de San Luis Potosí, y que fue una época muy difícil para el movimiento LGBT, porque fue en todo el mundo fue atender el tema de la salud como una acción prioritaria, donde lesbianas, personas bisexuales, sobre todo las mujeres lesbianas arroparon a las poblaciones de hombres gays y de mujeres trans en esta crisis de salud que en ese entonces el hablar del tema del VIH era pues hablar del SIDA, era hablar el sinónimo de VIH era igual a muerte, era porque no había acceso a tratamientos antirretrovirales. Entonces en esta primera crisis que como poblaciones LGBTIQ+, teníamos, las mujeres lesbianas sobre todo acuerparon a los hombres gay y a mujeres trans de ese entonces con esta crisis de salud. Entonces, a partir de ahí nosotros dijimos, ¿qué está pasando en San Luis Potosí? Yo trabajé o colaboré desde 1991 en la primera organización civil que enfrentó el tema de la epidemia del VIH, que era la Asociación Potosina Pro Enfermos de SIDA, pero era un grupo de trabajadoras sociales que enfocaban a sus ideales o su vocación para atender a las poblaciones afectadas por el VIH y el SIDA al buen morir, que era una cuestión tanatológica. No había esperanzas de vida para las personas con VIH sobre todo en los 90s en México, porque no había acceso a tratamientos antirretroviral. Entonces yo estuve ahí, yo estaba haciendo servicio social y me invitaron, yo estudié psicología y me invitaron a
a coordinar el grupo de autoapoyo. Entonces yo decidí trabajar el tema, en lugar del buen morir, yo decía el buen vivir. Entonces el empoderamiento de las personas con VIH, es decir, pues si no hay medicamentos, pues hay que exigir al gobierno que existan medicamentos. Entonces por ahí hubo una controversia con quien dirigía la organización porque pensaban que yo estaba dando falsas expectativas a las personas con VIH, diciéndoles que había una esperanza de vida cuando la realidad de México no la había. Y dije, pues sí, si hay una esperanza de vida, si las personas nos juntamos y luchamos para un cambio. Entonces, a mí en ese entonces yo conocí el movimiento FREMPAVI, que era el movimiento de personas con VIH y SIDA. Entonces, vi cómo se posicionaban en el tema de la salud y entonces ahí dio pauta a trabajar el tema del empoderamiento de las personas con VIH para lograr el acceso a medicamentos. Entonces con esta organización hubo una discrepancia y me dijeron, no, o sea, tú estás dando falsas expectativas. Me dijeron, gracias por participar. Entonces muchas personas que yo coordinaba en el grupo de autoapoyo, pues dijeron, si se va Andrés, nos vamos todos y fue el grupo de autoapoyo desapareció, pero se siguieron seleccionando como a través de Amigos Potosinos y varias amistades que desafortunadamente ya no están con vida, los que iniciaron junto con un servidor, pues ya todas las personas ya murieron, pero pues dejaron el legado porque el legado, gracias a él, actualmente sigue viviendo y subsistiendo Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA. Y así es como nace Amigos Potosinos. Y después, años después, que se logró estabilizar el tema de VIH, se logró el acceso a medicamentos para todas y todos las personas con VIH con o sin seguridad social, fue como Amigos Potosinos dijo, pues vamos a retomar otras áreas de las poblaciones LGBTIQ+, aunque no iniciamos como una organización LGBT, sino como una organización del tema de VIH, pero atravesaba las poblaciones LGBT. Entonces decidimos ampliar ese trabajo y empezamos a sacar un boletín que se llamaba San Luis Gay y que después cambió a Gremio Magazine. Era un boletín que lo hacíamos en Word, lo trabajamos Irasami Portillo, Vladimir, Edgar Piña, y trabajó ese boletín. Y la idea lo repartíamos en las discotecas o lugares de reunión gay en ese entonces, que era el Shake, los Vapores. Entonces llevamos el tema de salud, cultura y entretenimiento. Entonces los chismes locales, el tema de salud, el tema de derechos humanos. Y fue un boom, porque la gente esperaba cada vez ese boletín que salía de manera bimestral, entonces ya les ansiaba ver porque se querían enterar, además de los temas que damos, pues cómo podíamos enganchar a la gente. Y en México, el chisme. Enganchamos para llegar mensajes relacionados al tema de salud, pero todos querían ver qué se hablaba en la sección de chisme local de San Luis Potosí, pero a través de eso logramos colocar temas de derechos humanos, temas de cultura, temas de salud entre la población. Y ahí es cuando empezó a dar la fuerza el tema de Amigos Potosinos, el tema de la lucha. Y de ahí se acercaron, llegaron un sinfín de personajes LGBT a Amigos Potosinos. Yo creo que, no sé si 30 líderes LGBT han pasado por Amigos Potosinos, que después cada persona ha hecho su lucha. Han hecho organizaciones civiles, otros se han posicionado en el tema académico, otras personas más en el tema institucional, pero así nace. Y la gran mayoría por eso es Amigos Potosinos, porque las personas que han sido parte de Amigos Potosinos, la base es la amistad, ha sido la amistad. Me encanta escucharte, Andrés, porque creo que luego se piensa que el tema LGBTIQ+ es una moda, ¿no? Y tú lo colocas perfectamente, como hay toda una historia detrás, claro, ¿no? Y es importante también conocer los antecedentes políticos y de lucha que hay, que no es una lucha de ahorita, no, que si bien nos atraviesa las juventudes, pero que hay toda un bagaje histórico, ¿no? Entonces me encanta escucharte porque lo colocas perfecto.
Paula, y justo me encanta estar con mi amigo potosino, porque algo que decía Andrés también y yo en lo individual y en lo personal reconozco muchísimo el trabajo de Andrés y reconozco muchísimo el trabajo de Amigos Potosinos. Y Andrés lo ha dicho muy bien, o sea, muchas personas y muchas organizaciones hemos pasado por Amigos Potosinos, hemos sido amigas potosinos, y ha sido una semilla muy importante en San Luis Potosí para el activismo. Y bueno, parte de la historia de Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad pues también cae en Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA. Precisamente eso, nosotras somos una organización civil constituida legalmente en el 2016, pero Mutelas, digamos que la semilla de Mutelas empieza en el 2010 justamente en un derivado de un diplomado en sexualidad que hace Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA, en donde las fundadoras de Mutelas toman este diplomado. Ellas eran colaboradoras también de Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA y se dan cuenta también, Amigos Potosinos trae como panelistas de la Ciudad de México, de Colombia, de diferentes lugares, y ellas empiezan a cuestionar, bueno, ya empieza como a haber información sobre educación sexual integral, sobre el ejercicio de la sexualidad, pero hay muy poco para mujeres, ¿no? Y sobre todo como en estos temas del placer, en estos temas de mujeres lesbianas, de mujeres bisexuales, hay poca información, ¿no? Entonces, estas compañeras empiezan a juntar precisamente cómo esta información que va llegando se puede traducir en clave mujer, y en clave mujer diversa y en clave mujer disidente. Entonces empiezan como a agruparse también y a decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Y les toma 6 años en constituir Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad, más conocidas como Mutelas. Nos ponen muchos nombres, nos han puesto muchos nombres, esa es una gran historia, desde muletillas, mudatelas, de todo nos han puesto, ¿no? Pero precisamente eso, ¿no? Cómo construir una organización de mujeres disidentes en una ciudad como San Luis Potosí, pues ha sido todo un reto y parte de nuestra historia, porque pues precisamente eso, nosotras tuvimos apoyo de Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA, pero un apoyo muy importante que tuvimos nosotras fue del Clúster de Sor Juana, que es una organización civil de la Ciudad de México, que en ese tiempo la lideraba Gloria Careaga, que es una mujer lesbiana de toda la lucha de la historia del país. Y justo eso, ¿no? Nuestra fundadora Wendy Cuevas, que ahora es la presidenta, va a una actividad del Clúster de Sor Juana donde impulsaban a que mujeres de diferentes estados hicieran organizaciones de mujeres lesbianas y bisexuales. Entonces aquí ya había habido un antecedente de una organización que se llamaba Vilet, después se diluyó Vilet. Wendy también hacía parte de Vilet junto con otras mujeres activistas, y era el tema de cómo hacer una organización abiertamente de mujeres lesbianas en una sociedad cerrada donde solamente la palabra lesbiana escandaliza, ¿no? Escandaliza ahora, imagínense antes, ¿no? Entonces, un poco también fue navegar con la bandera de los derechos humanos, que ha sido como nuestro tema, y un poco decir, bueno, nosotras somos una organización que trabajamos por los derechos humanos de todas las personas, y así lo hacemos, pero trabajamos por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en general, y trabajamos también con mujeres víctimas de violencia de género y con población joven, con personas jóvenes. Son como estas 3 poblaciones, pero justo eso, pues ha sido como un tema, como eso, posicionarnos como mujeres disidentes, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres trans también que trabajan en la organización, porque eso, pues está mi amigo Andrés, pero lo cierto es que la mayoría de lucha visible se ha sido por parte de los compañeros, y pues bueno, eso también ha traído como retos, pero eso nos hizo, ¿no? Ser mujeres con ganas de traducir esta información que había en clave de mujeres disidentes, y cómo también desde ahí, ¿no? O sea, decía Andrés, la clave es la amistad. Para nosotras, pues también la clave es la sororidad y cómo tejemos lazos y tejemos alianzas desde ahí, ¿no? Y justo eso, Andrés decía, la clave es desde ahí, pues creo que la clave de las alianzas es algo que nos ha sostenido pues en el tiempo. Muchas gracias. Me reconforta mucho escucharles a ambos, porque creo que resaltan algo importantísimo del tema de sociedad civil, ¿no? Que tiene que ver con los lazos
el soporte que nos damos los unos a los otros y cómo pues ahí andamos en el andar colectivo, ¿no? No estamos aislados, tú lo que haces tú, lo que haces tú, lo que hago yo, lo que hacen los otros, o sea, estamos conectados de una u otra forma por esto que nos atraviesa a todos, ¿no? Entonces, me encanta que ustedes ya en ese andar habitando esta lucha, ¿no? LGBTIQ+, se encontraron y buscaron también sus propios espacios, pero siguen convergiendo, ¿no? Y bueno, bajo la misma línea me gustaría también preguntarles, ya en el tema específico de sus organizaciones, ¿cuáles han sido sus principales luchas y logros que han obtenido desde lo local? O sea, cuéntenos, ¿qué han hecho, qué han logrado, qué han luchado, qué aún todavía es deuda pendiente? Pues bueno, antes de contestarte esta pregunta, y no me gustaría dejar, es que antes de, cuando a mí me tocó hacer activismo, a mí me tocó como el tema de profesionalizar el activismo, hablar de la palabra activismo. Sin embargo, quien me antecedió o quienes me antecedieron a mí fueron grandes activistas sin ponerse el membrete de activistas. Estaba Gloria, mujer lesbiana, Juan Roberto Mondragón, Vicente Betancourt, que ellos abrieron los primeros espacios de reunión LGBT en San Luis Potosí. Estaba Jenny Hasso, Jessica Bear, mujeres trans que fueron de las primeras mujeres trans, que ahora Jenny debe estar cercana a los 70 años, pero que hicieron un gran activismo y que a partir de ese activismo, pues a mí me tocó que ellas fueran o tanto ellas como ellos fueron como mis pilar para decirme impulsar en el activismo. Y es también gracias a estas personas es que está el activismo actual. O sea, yo creo que para hablar de activismo hay que tener una memoria histórica y reconocer a quienes nos hicieron la primera talacha, porque yo no puedo decir fue parte, no, hubo personas antes de mí que hicieron un gran trabajo, pero nunca se pusieron el nombre de activistas, porque no existía todavía esa palabra. Y bueno, ¿cuáles son de los logros? Por colocarte los más importantes es lograr que no se criminalizara en San Luis Potosí a las personas con VIH, frenar 2 iniciativas tanto en 2015 y 2016. Logramos frenar esas iniciativas tanto en el Congreso como una iniciativa propia del ex gobernador Juan Manuel Carreras, pero también con Juan Manuel Carreras logramos que él a través de un decreto, se adecuara el reglamento de la ley del registro civil y por primera vez se diera un reconocimiento legal con base en la identidad de las personas transgénero en San Luis Potosí, que fue un 17 de mayo de 2019. Y otro de los temas muy importantes para Amigos Potosinos es lograr el matrimonio igualitario en San Luis Potosí. Ha habido otras iniciativas que también prosperaron. Adecuar a la ley de salud en el estado de San Luis Potosí, donde coloca las poblaciones LGBT dentro de los grupos vulnerables, porque la ley del estado antes de 2020 las poblaciones LGBT no existían. Y en la gran mayoría de las leyes del estado no se habla de poblaciones LGBT. Entonces, si no empezamos a visibilizarnos y no se habla en las leyes locales de poblaciones LGBT, simplemente no existimos. Entonces, para mí, esos son los logros más importantes a nivel incidencia política. Otra de las cuestiones fue que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí abriera un diplomado hablando de educación sexual, de derechos humanos, de VIH, de diversidad sexual. Nunca antes en la historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí había existido un diplomado con tal naturaleza. El primero fue en la Facultad de Derecho y la gran mayoría de los catedráticos, que ya más de generación más
más grandes se opusieron y se escandalizaron y tuvieron que llevar el diplomado a posgrado de Derecho porque se escandalizaron al ver que en una dinámica era construir los genitales tanto masculinos, femeninos y cosas así, y pues se escandalizó a las buenas costumbres de la facultad de la potosinidad. De la potosinidad. Pues bueno, eso es en parte. Oye, Andrés, me gusta mucho escucharte porque tomas un concepto que para mí me parece bien importante en el tema de toda la lucha, no solo la LGBTIQ+, que tiene que ver con la memoria histórica, ¿no? Claro. A mí me encanta que tú mencionas así, pasó este día, en esta fecha, en este lugar, con este gobernador, estábamos estas personas, y qué importante, ¿no? Es como parte de la comunidad y como parte de todas las luchas, tener presente quiénes nos han antecedido, claro, quiénes nos hicieron camino, hacia dónde vamos y que todavía nos falta, ¿no? Sí, muy importante. Bueno, pues yo les cuento que desde Mutelas, como yo les decía, ¿no? Nuestra bandera es trabajar por los derechos humanos y nuestras luchas principalmente han sido en temas de educación sexual integral, en temas de acceso a la justicia, de atención a la violencia de género y un tema súper importante que es el tema de la atención de la salud mental, que creo que es nuestra bandera principal durante este año. Y bueno, nosotras desde Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad brindamos servicios de manera directa a la población de orientación jurídica, de atención psicológica, y eso pues nos pone con un panorama de ver cara a cara todos los días lo que le ocurre a las personas LGBTIQ+, en temas de acceso a la justicia y en temas de salud mental, ¿no? Entonces creo que esas son como grandes banderas, aunque no son las únicas, sí salen por ahí otros temas, ¿no? Junto con Andrés también, Amigos Potosinos, tenemos también un trabajo a nivel nacional para la visibilización de los crímenes de odio, hacemos parte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, ambas organizaciones a nivel nacional, ¿no? Que también es un tema de memoria no solamente como de cifras, sino de decir, bueno, hay gente que nos falta, y está ahí también ese tema, ¿no? Entonces esa es otra bandera y yo creo que bueno, también así como de logros que les puedo compartir como del último año de trabajo, algo que para nosotras ha sido clave es que el año pasado nosotras tuvimos un proyecto sobre acceso a la justicia y ese proyecto construimos una guía ciudadana sobre el proceso de denuncia para personas LGBTIQ+, y esa guía logramos entregarla a más de 1.500 personas LGBTIQ+, más personas heterosexuales, pero a 1.500 personas LGBTIQ+, de todo el estado, que para nosotras ha sido súper importante y una bandera súper importante descentralizar el trabajo de la capital, porque pues la realidad es que se viven las personas LGBTIQ+ al interior del estado es completamente diferente a lo que nosotras vivimos aquí, que aunque las realidades siguen siendo difíciles, pues también tenemos una realidad de privilegios diferente, ¿no? Entonces, con este programa, la verdad que hicimos una muy buena vinculación con colectivos, liderazgos que están en la Huasteca y en diferentes municipios, y este programa se hizo transversalmente con ellas, ellos, ellas, y precisamente eso, como Andrés decía, algo que para nosotras también es importante es saber que no somos nosotras las únicas, y lo que a nosotras nos interesa también es que muchas más voces se levanten. Entonces, acompañar estos liderazgos emergentes de la Huasteca, acompañar estos liderazgos emergentes jóvenes, acompañar liderazgos emergentes de personas no binarias, de personas trans jóvenes, es algo que también a nosotras nos ha interesado, y yo lo pondría como un logro también. Y otra de las cosas también es que nosotras somos unas convencidas de la necesidad del trabajo con las instituciones públicas. Por eso celebramos mucho que nos hayan invitado a su podcast y también a otros eventos que ustedes han organizado, que no es solamente este, sino también han hecho esfuerzos anteriores. Y el año pasado precisamente hicimos un proceso de un diplomado de capacitación para personas operadoras del sistema de justicia penal para la atención a crímenes de odio, crímenes y delitos de odio cometidos contra personas LGBTIQ+. De este diplomado, que la plantilla docente estuvo espectacular porque todos hacían parte de poblaciones LGBTIQ+, eran docentes a nivel nacional, de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones públicas, de academia,
Y este diplomado lograron culminarlo 45 personas que están trabajando en fiscalías, en juzgados, que toman denuncias, y esto para nosotras pues es un logro muy importante, porque es saber que personas de todos los niveles de las instituciones se fueron con un poco de sensibilidad respecto de los temas, ¿no? Entonces esto creo que es algo muy importante, y pues como les decía también, ¿no? Visibilizar el tema de la problemática de salud mental. Yo lo pongo como no un logro terminado, sino algo que vamos ahí empujando, porque todavía hay muchísimo estigma y falta también como de articulación. Hemos visto algunos programas recientemente, tanto de gobierno municipal como estatal, en temas de salud mental, pero el tema de salud mental es algo que nos está rebasando, es algo que nos está tocando a todas las personas, y es algo a lo que hay que ponerle especial atención en las poblaciones LGBTIQ+, porque hay un tema, ¿no?, que es el estrés de minorías. Es el estrés que vivimos las personas que somos sistemáticamente discriminadas y sistemáticamente violentadas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, por salir de la mano con mi esposa en un restaurante y que nos digan cosas, ni siquiera poder comer en paz, ¿no? Entonces como que estas cosas son cosas, o sea, como si nos aventaran piedritas todo el tiempo, y ve cargando las piedritas de toda tu vida que llevas, ¿no? Entonces sí genera como temas ahí de salud mental importantes. El tema del suicidio de personas LGBTIQ+, que no se habla, es un tabú, es algo que ocurre en San Luis Potosí, y es algo que ocurre, pues eso, al interior de las familias, y lo que buscan las familias, pues desafortunadamente, es tapar cualquier rastro que indique que la persona era LGBT. Entonces no hay cifras, no podemos contar, y es gente que nos falta. Es gente que bueno, no está acá con nosotras, y es un tema que nosotras estamos ahí empujando. Ahorita actualmente en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, estamos durante todo el mes exponiendo una historieta que se llama ¿Y tú de qué color eres?, que precisamente es una historieta que busca hacer sensibilidad sobre el tema de salud mental, depresión, ansiedad, suicidio de personas LGBTIQ+, y no solamente dirigido hacia las personas LGBTIQ+, sino hacia cualquier persona que pueda decir, bueno, yo me puedo convertir en un espacio seguro, en un lugar seguro, en una red segura para alguien que no la está pasando tan bien y no tiene una red de apoyo. Y eso es lo que, como nuestra lucha principal ahora, es como el tema de salud mental, que nos atendamos las personas que nos tenemos que atender, y que el tema se mueva, que se quite un poco el tabú, que se quite un poco el estigma, y que trabajemos sobre esto, que es muy urgente y nos está arrebatando vidas. También lo pongo como una epidemia, el tema de la salud mental, y no se pone mucho foco ahí. También el acompañamiento de la familia de Michelle. Sí, justo también en el 2019 hubo la primera sentencia aquí en San Luis Potosí por un caso de crimen de odio, creo que es la única que ha habido, de una mujer trans, adolescente, 16 años, y justamente en diciembre del 2019... 2021 fue. El crimen se cometió en 2019 y la sentencia se da en 2021, que fue sí, la primera sentencia como crimen de odio en San Luis Potosí. Okay. Entonces, y justo eso, lo que decíamos, ¿no? El poder de las redes, porque fuimos ahí diversas organizaciones quienes acompañamos para visibilizar el caso, y la familia y la justicia, porque, insisto, son muchas personas las que nos faltan, y hay que nombrar los temas, y hay que nombrarlos por muy dolorosos que sean. Hay que seguir trabajando en eso, porque todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Claro, ahora que te escucho, Pau, aparte de todo el trabajo maravilloso que hacen y el montón de temas que tocan y tantos luchas que también están ahí, me gusta mucho cuando mencionas esto sobre que también las personas dentro de la comunidad LGBTIQ+, además de nuestra identidad sexogenérica, también se interseccionan otras situaciones, ¿no? Nuestras disidencias y nuestra diversidad, que tienen que ver también con nuestros contextos sociales, económicos. No solamente es soy tal y tal, ¿no? Sino también a lo mejor soy mujer lesbiana, negra o morena o rural, o no estoy en la capital, y todo eso también tiene que ver un montón
con las violencias que luego nos atraviesan, con estas cosas que luego vamos cargando, ¿no? Este caso que mencionan, pues la compañera menor de edad, trans, seguramente de un contexto precarizado. Entonces, todo eso se va juntando, ¿no? Y se va haciendo, como bien dices, una mochilita de cosas que vamos cargando. Sí, tan solo no es lo mismo ser una persona LGBT que tenga una solvencia económica, una persona LGBT de la periferia. En el caso de Michelle fue una adolescente trans que vivía en la periferia, que el acceso a, pues en situación no de riqueza, sino lo contrario, unas condiciones económicas difíciles. Entonces eso también la hizo todavía más vulnerable, ser adolescente, identificarse como mujer trans, y la vulnerabilidad y la brutalidad con la que fue hecha. Porque también aquí no es lo mismo un hombre trans que asume una identidad masculina en una sociedad machista, cuando no se le violenta a una mujer trans que renuncia al tema de la masculinidad y asume la feminidad. Es como si sufriera un castigo. Por eso a nivel latinoamericano los crímenes de odios, la gran mayoría, el porcentaje mayor es a mujeres trans. Entonces el trasfondo es no solo la transfobia, sino la misoginia. Pues esta potente reflexión que colocan ambos es con la que queremos cerrar nuestra primera parte. Lo dejamos para nuestros radioescuchas que piensen todas estas cosas que hemos colocado, que son importantes. Vamos a una pequeña pausa informativa y retomando también algunos datos que nos parecen relevantes colocar, y regresamos para la segunda parte. Muy bien. Desde hace décadas, las organizaciones de la sociedad civil han sido motor clave en la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en México. Gracias a su persistencia y trabajo colectivo, se lograron avances históricos a nivel nacional, como la Ley de Sociedades de Convivencia en 2006, la apertura al matrimonio igualitario y el acceso a salud integral, sobre todo en respuesta a casos de VIH. Estas conquistas han ocurrido en las calles, foros ciudadanos, litigios estratégicos y espacios comunitarios. Son las organizaciones de la sociedad civil las que impulsan, denuncian y sostienen demandas de justicia, visibilidad y respeto. Además, las colectivas y OSC han sido fundamentales para vigilar que esos derechos se ejerzan. Desde acompañar a personas trans en sus procesos de cambio de identidad hasta observar elecciones con perspectiva de diversidad, su labor va más allá de la conquista burocrática, es exigencia, pedagogía y cuidado comunitario constante. En el ámbito local, la organización ciudadana fue también protagonista. Después de años de amparos y movilizaciones, el Congreso de San Luis Potosí aprobó el matrimonio igualitario el 16 de mayo de 2019. Esa victoria, impulsada por activistas y colectivos, permitió que actualmente decenas de parejas celebren uniones civiles, consolidando también un cambio social y simbólico en nuestro estado. Por eso, hablar de democracia es hablar de la labor diaria de estas organizaciones. Sin su voz y acción comunitaria, muchos derechos no existirían. Su lucha constante ha sido imprescindible para construir una agenda pública que refleje las vidas y derechos de todas las personas. Bueno, regresamos a su último capítulo llamado Organizarse para existir, luchas desde la sociedad civil. Retomo nuevamente, nos acompaña Paola y Andrés. Y bueno, pues después de estos temas tan sensibles y tan potentes, me gustaría regresar con ustedes también para que nos cuenten sobre los obstáculos que ustedes han enfrentado como organizaciones civiles en el trabajo por los derechos LGBTIQ+, porque yo sé que no todo es risa y diversión en esto de ser ni defensor de derechos humanos, ni ser parte de sociedad civil. Entonces, cuéntenos como todos esos obstáculos, tanto personales como colectivos, como sociales, que han enfrentado. Sí, yo creo que uno de los obstáculos principales, y voy a empezar por el más crudo, es el tema de la sostenibilidad de las organizaciones LGBTIQ+ en el país. Y bueno, en el país,
que es pues el tema financiero, ¿no? Porque pues desafortunadamente, y lo suelo decir así en forma de chiste cruel, no es un tema que a las personas les interese, no es un tema que a las empresas mayoritariamente les interese, que a los fondos mayoritariamente les interese, sino por el contrario, ¿no? O sea, hay muy poco apoyo para las causas LGBTIQ+, hay como estas, cuando hablamos de estas necropolíticas de la gente que vale y la gente que no vale, pues pareciera que las personas LGBTIQ+, pues no valemos, entonces pues no hay mucho apoyo para hacer nuestro trabajo y claro, nuestro trabajo lo hacemos con todo el convencimiento y con todo el amor y con toda la causa, pero pues también eso, ¿no? O sea, sin romantizar un poco el asunto, pues somos personas que necesitamos comer, que necesitamos ir al doctor, que tenemos un equipo de trabajo nosotras en Mutelas maravilloso, todo conformado por mujeres LGBT. Y justo eso, son mujeres profesionales que buscan capacitarse, pues también existe la necesidad de tener pues condiciones dignas para ellas y eso pues es un tema bastante difícil y pues bueno, que ahí hemos navegado como organizaciones de cómo sostenernos con personas aliadas y con mucha imaginación, ¿no? Creo que ese es un tema y creo que otro tema también pues sigue siendo el odio. O sea, un tema principal y una barrera principal sigue siendo el odio, porque el odio se camufla de muchas maneras. El odio se camufla en silencio, el odio se camufla en compromisos que no se hacen. Entonces, digamos que en las luchas una cosa es el odio directo, cuando hay discursos de odio de autoridad o de ciertos sectores, que es como cómo navegamos contra eso, pero también este discurso de odio que es el silencio de que la causa no avanza. Entonces eso también es como de, no te digo cosas que te agreden, pero tampoco pongo cosas sobre la mesa para que los derechos se protejan. Entonces también cómo trabajas con eso. Y bueno, yo ahora que te escuchaba, ¿no? Particularmente nosotras, tenemos ahí como una cuestión que nos ha atravesado desde que Mutelas, desde siempre, que es el tema de ser mujeres, ¿no? Entonces tú decías como la interseccionalidad y el tema eso de ser mujeres, un grupo de mujeres dando servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nosotras hacemos, nosotras no tenemos, a diferencia de otras organizaciones, nuestra dirección pública, ¿no? Porque sí es el pavor de somos mujeres y saben que estamos aquí solas, que en realidad no estamos solas porque estamos entre nosotras, pero sí es un temor ahí importante de ser localizadas y la seguridad que nos atraviesa a las mujeres en particular, y mujeres lesbianas y mujeres bisexuales y mujeres trans. Entonces es como un tema ahí importante y es una barrera de cómo nos articulamos, pero cómo nos articulamos también dándonos seguridad y dándole seguridad al equipo es todo un tema sí bastante complicado ahí de abordar, ¿no? Claro. Y luego también siento que le comentaba hace rato a Andrés un poco en la antesala de la grabación, que es verdad que en sociedad civil, en colectivas, pocas veces nos preguntamos como quién sostiene a los que sostienen y quién protege a los que protegen, ¿no? O sea, importante colocarlo, y justo a ustedes que traen el tema de la salud mental, ¿no? Cómo también las organizaciones se enfrentan estas dificultades que les afectan en salud emocional y también física, ¿no? Las secuelas físicas que hay sosteniendo estas luchas que a veces parecen tan complejas y bien dices, a veces se siente que no se avanza, ¿no? Entonces, es importante también quien nos escuche entender que también estas organizaciones sostienen procesos difíciles y que a veces también les atraviesa y les afecta, ¿no? Física y emocionalmente al sostenerlas. Sí, claro, y sobre todo que es ahí como un doble duelo, porque es hacer todos los días espejo con aquel que me está contando cosas, pero saber que yo también estoy viviendo, que eso también me puede pasar a mí, o que yo en algún momento lo viví. Entonces es cómo te sostengo, pero sí es ahí un tema, es la apuesta de vida, ¿no? Andrés. Mira, es un tema, la verdad, muy, muy sensible. Ya Pau abordó el tema, las dificultades, que es la sostenibilidad, lo abordó perfectamente.
Entonces, me gustaría hablar más la violencia. Cuando tú eres activista, eres una persona disidente, es como ir con una carrera de obstáculos, enfrentarte a la violencia, enfrentarte a la censura, enfrentarte al veto. Cuando tú eres una persona crítica al sistema, eres objeto, no solo de violencia física, también psicológica. Psicológica es al vetarte, al anularte, a impedirte acceder a recursos públicos. A mí me tocó en 2009 hacer una crítica a un director del CENSIDA. A mí me invitaron a un congreso a exponer, un stand, poner un stand. Me habían colocado una fecha de colocar mi stand. Entonces cuando llego me dice, no está tu stand, tú no tienes stand. Entonces yo dije, yo no voy a permitir que me violenten, que pagué sobre equipaje para llevar materiales y exponer. Entonces el director de CENSIDA era un hombre gay, enclosetado, y lo enfrenté y me dice, ¿no me debes gritar? Le digo, sí, tú eres la autoridad y yo te puedo gritar y te puedo decir lo que estás haciendo mal. Entonces al siguiente año todos los proyectos que presentamos no pasaron. Y duró 4 años y no pasó ningún proyecto de Amigos Potosinos. Y los mismos proyectos que yo los presentaba en otra instancia de gobierno, que era Sedesol, y pasaban. Entonces era una violencia de un hombre gay ejerciéndole a otro. Y esa estamos viendo el machismo, porque es una parte de tener quién eres. Y es las dificultades que también, que es el machismo de fondo, y también es el abuso de autoridad. Es el abuso de autoridad a lo que los enfrentamos. Entonces, termina su administración y llegan los proyectos de Amigos Potosinos de los mejores calificados en las convocatorias. Siempre salíamos en los primeros lugares y durante sus 4 años después de que pasó este evento, ningún proyecto pasó. Aquí en San Luis Potosí también tuve el veto cuando fue secretario de Salud, el doctor Fernando Toranzo. Yo hice una propuesta, y hablar de hombres gay, hablar de sexo con otros hombres, tal cual, para él era una porquería. Para él fomentar el uso del condón era fomentar la promiscuidad, y el gobierno no iba a atender y fomentar la homosexualidad. Entonces dices, y siendo médico, no tener una visión de la salud pública, que si atiendes la salud pública en un sector de la población, si atiendes un sector, una epidemia como el VIH, que cambia de una población a otro, pudiste, pero la homofobia, el machismo, vuelve a decir, porque también es una cuestión machista, llega a intermediar un director a nivel federal de CENSIDA, llegó a San Luis Potosí a intermediar en esta situación, decir que los proyectos que estábamos haciendo Amigos Potosinos eran proyectos muy valiosos y que tenían nosotros ya teníamos un antecedente de buenas prácticas, y también corrió al director de CENSIDA por ser un hombre gay. O sea, el machismo, el abuso del poder es un tema que las organizaciones civiles enfrentamos día con día. Entonces, la violencia física, también he sido objeto de violencia física en el activismo. Entonces, mucha gente ha sido privada. México, te vuelvo a repetir, México es el segundo país a nivel Latinoamérica con más crímenes de odio, y muchas de esas crímenes de odio han sido a personas líderes o activistas LGBT. Entonces, ese es uno de los obstáculos o de las barreras que hay, que mucha gente decide no hacer activismo porque saben que no es un terreno tan fácil. Es por eso digo que es una carrera de obstáculos,
en el cual hacer trabajo desde sociedad civil. Imagínate, si eres mujer, si eres trans o si eres una mujer lesbiana, hay vulnerabilidad. Si hay vulnerabilidad para los hombres gay, ¿cuánta vulnerabilidad hay para otras poblaciones? Claro. Sí, y luego tocas un tema del que siento que poco se habla, ¿no? Por ejemplo, en la organización feminista se habla mucho de que si en un país donde mueren 10, 11 mujeres al día, o sea, cualquier amenaza a feminicidio es una realidad, ¿no? Y también en la población LGBTIQ es completamente latente cualquier amenaza, cualquier mensaje, hasta un mensaje de WhatsApp, de Facebook, cualquier agresión podría significar la seguridad propia, ¿no? Y la integridad también. Entonces, definitivamente en esta lucha que ustedes enfrentan, siendo parte de la población también, no solo como sociedad civil organizada, sino también como siendo parte de esta población, o sea, es un peligro latente también, ¿no? Y que es necesario también colocarlo como una necesidad, ¿no? También de ser protegidos también por el Estado y acuerpados también por otras organizaciones, por aliados también, no necesariamente organizaciones LGBTIQ+, sino también por otras personas en otras posiciones en donde podrían acuerpar nuestras luchas también. Y bueno, en esa misma línea, y justo como queriendo ligarlo un poco, me gustaría, y acá que les invitamos desde un espacio institucional también, que a mí me gusta mucho que Paola haga el comentario de que a ella le parece relevante y le gusta, ¿no? Porque siento que también siempre hay esta doble crítica, ¿no? De quien dice que no les gusta o no les parece como tanto que las instituciones se acerquen como a estos temas, pero a mí sí me parece importante, ¿no? Porque también es necesario tanto como que haya población LGBTIQ+ de este lado en las instituciones, como también que se haga un diálogo, ¿no? En ambas partes y veamos en qué podemos colaborar, en qué podemos apoyarnos, en qué espacios también podemos ocupar. Y me gustaría preguntarles cuál es la visión que ustedes piensan que juegan las instituciones públicas en el trabajo que realiza sociedad civil, específicamente en este tema, cómo podemos apoyarles, qué creen que es necesario, qué falta, qué ya se ha logrado. Sí, pues como decían, ¿no? Nosotras desde Mutela sí tenemos una visión de corresponsabilidad y gobernanza de que es necesario trabajar con las instituciones, nos guste o no. Hay unas con las que nos gusta trabajar más que con otras, pero el trabajo de participación ciudadana, de sociedad civil, de la construcción de una sociedad más justa e incluyente se hace entre todas las partes, ¿no? Los problemas que nosotros trabajamos son problemas complejos que requieren soluciones complejas que vienen de diferentes ámbitos y de diferentes sectores. Y es tan necesario el trabajo de las instituciones como es tan necesario el trabajo de sociedad civil, y hay cosas que ustedes hacen que no podemos hacer nosotras porque no tenemos las plataformas, pero a lo mejor nosotras trabajamos directamente con las poblaciones y conocemos las problemáticas más profundas que a lo mejor ustedes no. Entonces desde ahí cómo buscar estos puntos en común, estos puntos coyunturales y justo eso, ¿no? Nosotras hemos visto más apertura por parte de las instituciones públicas de todos los niveles, es algo muy cierto, y algo que a nosotras nos ha servido mucho es que hemos identificado personas aliadas dentro de las instituciones, ¿no? Entonces a lo mejor nos vamos ahí colando por los caminos y decir eso, ¿no? A nosotros nos encanta decir que las personas LGBTIQ+ estamos en todas partes. Estamos en tu familia, estamos en tu escuela, estamos en tu trabajo, estamos en tu iglesia, estamos en todas partes, ¿no? Entonces también eso, hay muchas más personas LGBTIQ+ que se viven abiertamente, públicamente en las instituciones públicas, y eso también ha sido como una puerta de entrada que abren por ahí para no solamente hacer su trabajo y hacerlo bien, sino hacer su trabajo con esa conciencia social y esa conciencia de lucha para abrir la puerta para otras personas, ¿no? Entonces creo que justo eso, algo que pueden hacer las instituciones es visibilizar el trabajo, es respetar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, algo que también, bueno, la sociedad civil en general, no solamente LGBT, sino en general en México se ha visto muy golpeada por temas de credibilidad. Y yo les puedo decir, la sociedad civil
trabaja en calle, trabajamos, no mentimos en nuestras acciones. Entonces también eso, el tema de creer en nuestros trabajos, de apostar en nuestros trabajos, de hacer proyectos de manera conjunta, porque finalmente tenemos el mismo fin, ¿no? O sea, la defensa de los derechos de las personas y pues desde ahí cómo construimos puentes. Y justo eso, no se trata de hacernos los trabajos, sino de, bueno, decir, en medio de esta institución y nosotras, pues está la población. Y están las personas con nombres, apellidos y caras, y pues por estas personas es por quienes vamos a trabajar y vamos a construir puentes. No necesitamos ser amigas entre todas, o sea, no necesitamos llevarnos muy bien, y creo que eso es algo también que hemos aprendido y que hemos aprendido también con Andrés, ¿no? O sea, cómo coyunturalmente nos sentamos a la mesa incluso con alguien con quien a lo mejor no coincidimos 100% o a lo mejor no nos llevamos bien, pero sabemos que tenemos una causa común y por esa causa común pues es que nos sentamos a hablar, ¿no? Entonces creo que eso ha sido algo bueno del trabajo con las instituciones. Gracias, Pau. Andrés. Mira, yo te voy a hablar del ideal que es para llegar a lograr una suma de esfuerzos. Si tú logras una suma de esfuerzos entre sociedad civil, gobierno, iniciativa privada, podríamos transformar nuestros entornos a entornos más favorables. Pero es un ideal que es difícil lograr porque las instituciones tienen un presupuesto para operar. La iniciativa privada genera recursos. La sociedad civil estamos actualmente estamos limitados, muy limitados, y tendría que trabajarse por hacer una incidencia presupuestaria en que a veces quisieran que nosotros hacemos un trabajo profesional, pero no remunerado. Si es un ideal, tendría que ser la sociedad civil verse como un trabajo de institución también de gobierno, tratarnos como iguales, pero socialmente las organizaciones civiles somos como una respuesta de segunda o tercera clase en nuestro México. Hubo experiencias y México ya tuvo una experiencia de la contratación social en otros sexenios, donde la contratación social aunada a la vinculación con las instituciones de gobierno, porque las instituciones de gobierno hay burocracia y les limitan a hacer acciones. La sociedad civil llega hacia donde el brazo institucional no alcanza. Entonces somos una pieza clave y que ojalá este sexenio logre visualizar que la sociedad civil es ese brazo que tanto se necesita, al igual que esos programas sociales que favorecen a los grupos más prioritarios. Entonces, si tú fortaleces a las organizaciones civiles, van a fortalecer también el trabajo institucional. Y en ese sentido, a mí me da gusto ver esta institución pública que haga acciones que busquen el bienestar de las poblaciones LGBT, no solo la visibilidad, sino desde el CEPAC tienen la posibilidad de garantizar y de obligar a los partidos a dar esos derechos políticos electorales que las poblaciones LGBTI tenemos. Actualmente en San Luis Potosí, a través de una encuesta de 2021 del ENDISEC, nos dice que en San Luis Potosí somos más de 137,000 personas LGBT. Ese es un estimado, porque somos muchos más. Entonces, si tú ves ese tamaño de población, somos el de 3 o 4 municipios, la población de 3 o 4 municipios que tienen presupuesto. Y dime cuántas personas LGBT
estamos representadas en el Congreso? ¿Cuántas personas LGBT estamos en puestos de toma de decisión? Entonces somos una población todavía que bien hemos avanzado en el tema de derechos humanos, nos falta muchísimo por hacer, porque si queremos lograr un cambio favorable hacia las poblaciones LGBTI, las poblaciones LGBTI tenemos que estar en puestos claves y en toma de decisión. Si no, todo lo demás va a ser, qué bonito. Qué bonito que nos tomen, qué bonito que decoren a un edificio con los colores de la bandera LGBT, qué bonito cómo se hacen programas, pero tienen que capitalizar esas acciones en hechos que sean tangibles y estructurales. Y estructurales, en cambios estructurales. Claro, qué importante lo que... me ha encantado escucharles porque creo que han dado en el clavo de varias cosas que yo he pensado a nivel personal, pero que también he escuchado a nivel colectivo, ¿no? Y que creo que también es necesario que como institución también se coloque, se reflexione y se acompañe también, ¿no? Si bien mencionas como todos estos logros que ha habido en el ámbito electoral en favor de la población LGBTIQ+, y como sí es muy importante que también haya representación de nosotros en el ámbito político y en el ámbito electoral, a mí me gusta mucho también resaltar la parte de la participación ciudadana, que es la otra mitad de nuestro bonito nombre CEPAC, y es donde yo considero que está sociedad civil, ¿no? Y están las colectivas, y están las organizaciones, porque también estamos construyendo ciudadanía y democracia desde esos espacios, ¿no? No solamente la participación político-electoral es la única, ¿no? Hay otros espacios donde se está haciendo en favor de estos grupos en situación de vulnerabilidad y que deben también reconocerse esos esfuerzos y debemos también coadyuvar. Y bueno, ya vamos cerrando, vamos terminando este bonito espacio, este último capítulo, y a mí me gustaría escucharles también una última reflexión de todo lo que hemos hablado, que hemos tocado, desde cosas súper emotivas hasta cosas esperanzadoras, también hay cosas pendientes, pero quiero escucharles un último mensaje para ir cerrando. ¿Con qué se van? ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué piensan ahí que hay que colocar? Yo diría que me quedo con eso que decías, ¿no? De la participación ciudadana y de lo que hacemos día a día. Andrés decía de los activistas, yo soy una convencida de que cualquier persona que levante la voz hace un montón, ¿no? O sea, necesitamos más mensajes de amor en redes sociales personales, más mensajes de amor en empresas, más mensajes de inclusión, y justo eso, ningún mensaje, ninguna acción es pequeña. Yo diría que todas las acciones que se puedan hacer desde cualquier trinchera son necesarias y son válidas, y desde ahí invitarles a todas las personas que nos están escuchando, que no tienen que ser activistas, que no se tienen que nombrar activistas, que no tienen ni siquiera que pertenecer a una colectiva, sino tener esta conciencia de que todavía nos faltan muchas cosas por hacer y que estos discursos de odio a veces suenan mucho más fuerte que nuestras voces, y hay que levantar la voz y hay que seguir dando como nuestro mensaje de derechos, y que nada sobra, ninguna lucha, ningún esfuerzo, y desde ahí invitarles justo a esto, a construir esta participación ciudadana desde donde estén, porque estamos en todas partes, recuérdenlo. Muchas gracias, Juan. A mí me gustaría dejar una reflexión. ¿Por qué es importante este tipo de espacios y por qué es importante sumas de acciones para visibilizarnos? Porque no se te discrimina por ser heterosexual, no se te niega un trabajo por ser heterosexual, no es una dificultad para escalar en un empleo hacia un mejor puesto por ser heterosexual, no se te niegan derechos por ser heterosexual, no se te violenta física o verbalmente por ser heterosexual, no se te priva tu vida por ser heterosexual. Pero todo esto sí, se te mata, se te discrimina, se te niegan, te impiden acceder a un mejor puesto, a una toma de decisión por ser un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona bisexual, una persona no binaria o una persona trans. Y muchas veces la gente dice una infinidad de insultos
cuando se refieren a las poblaciones LGBT y no se ponen a pensar que esa serie de insultos puede ser la última palabra que escuche una persona antes de ser brutalmente asesinada. Con eso dejo. Gracias, Andrés. Qué potente palabras, qué potente escucharles. Yo me quiero quedar también con la reflexión personal. Definitivamente siento que cuando pensamos en política la pensamos en un ámbito muy hegemónico, muy blanco, muy heterosexual, y no pensamos que también las personas LGBTIQ+, nuestro propio existir en sí mismo ya es político, y no necesitamos ser parte, bien lo dices, de ningún colectivo, de ninguna organización, porque ya simplemente resistir todos los días en los espacios en donde trabajamos, en donde estudiamos, hasta en donde vivimos en el espacio privado, ya es una resistencia política, ¿no? Y seguir ganando espacios y seguir ahí resistiendo y viendo a ver a quién jalamos en el camino, para mí ya me parece lo suficientemente político. Sí. Y bueno, pues con eso cerramos este último episodio. Agradecemos mucho el haberlos recibido, Paola, Andrés, aquí tienen su casa, lo que quieran. Me comprometo a ver qué más organizamos. Muchas gracias por su tiempo, por conocerles, por escucharles. Por favor, síganles en redes sociales. Sí, por favor. Estamos en Instagram como Mujeres Tejiendo Lazos. Tenemos muchas actividades durante este mes y durante el año. Y en Facebook estamos como mutelas.a.c. Nosotros estamos como APLSAC en redes sociales y bueno, a nivel personal, Andrés Costilla Castro en todas las redes sociales. Muchas gracias, nos vemos, adiós. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Nosotros. Adiós. Escuchaste Nosotres, Ciudadanía Disidente y Participación Diversa. Una serie del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+ 2025. No soltemos la voz ni la causa, construyamos en colectivo para todas y todes. Idea original, producción y conducción, Olga Elizabeth Lucio Huerta, Cassandra García López y Humberto Alvarado Padrón. Realización, Dirección de Comunicación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.